No es pero evidente. es constitucional su mandato. Lo que tú quieras, pero cuando... Te pregunto. ¿Tú tienes democracia? Ajá. ¿Tú tienes democracia? No solamente cuando tienes parlamento, poder judicial, poder ejecutivo, cuando hay cierta independencia de poderes. Tú tienes democracia también en función al valor a la vida que le das, el valor que le das a la vida. Y este es un régimen que en 3 meses no solamente ha asesinado a 70 personas, sino que ha herido a más de 1000 personas. De esas Y le está 70 abriendo... tienes que hacer el cálculo de los que murieron a manos de los insurgentes. Por supuesto. Dilo completo. Pues. Pero es que no es justo, ¿no es cierto? Acuérdate, que por nuestros nietos van a estudiar esta historia y tiene que estar finamente escrita. Exactamente. Hubo insurgentes que... Tensa entrevista en vivo. En una entrevista, el congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, aceptó que el supuesto golpe de Estado que dio Pedro Castillo fue un suicidio político, pero a pesar de ello, aseguró que existe una concentración de medios que ayudó a los políticos corruptos a judicializar la política para que la ultraderecha, representada por la dictadora Dina Boluarte, se quedara en el poder con ayuda del Congreso parásito que desde el inicio del gobierno del maestro Chetano solo trató de sacarlo. Además, le explicó al mermelero Jaime Chincha que se tiene una democracia en el país no solo cuando hay cierta independencia de poderes, sino de acuerdo al valor que se le da a la vida. Y este gobierno tirano asesinó solo en 3 meses a más de 70 peruanos e hirió a más de 1000 personas que protestaban en contra de la dictadura que implementó Dina la asesina. Podría ser bicentenario y democrático al mismo tiempo, ¿no? Podría ser. Podría ser. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Sé que no otorga entrevistas así nomás y le agradezco por ello. No, el mayor de los ¿Le gustos. puedo tutear? Por supuesto. Vamos entonces. Por supuesto. ¿Qué verdad dice usted que el presidente Castillo, dices tú, qué verdad dices tú que Castillo debería decir públicamente, afirmar públicamente de lo que ocurrió el 7 de diciembre del 2022? ¿Qué cosa le oculta al país el presidente Castillo? Yo siento que ha habido un prolongado silencio que a 100 días casi, ¿no? Sí. De lo que sucedió, ya resulta inaceptable, ¿no? Porque venimos escuchando durante 3 meses una serie de especulaciones. Especulaciones que afectan a terceros, a unos de manera legal, ¿no es cierto? Hay unos implicados como coautores o partícipes de lo que pasó el 7. Pero fue un golpe, ¿no? Yo lo tuiteé a la media hora, creo, de lo que hizo. Castillo Pedro. es un golpista, ¿no? Mira, lo que hizo fue además un suicidio político. No, pero fue un golpista. Fue un golpe. Sí, fue un golpe. ¿no? Qué bueno que desde la izquierda lo reconozca. Yo lo puse. Así de claro. Recuerda, Jaime, que yo lo tuiteé. Yo dije, yo no puedo apoyar algo que es inconstitucional. Pero ¿qué verdad está ocultando? ¿Quiénes estuvieron en la escena del golpe? ¿no? Ya, ¿tú sabes Porque, algo? no, pero mira, lo que yo voy es que la única persona que creo yo que puede aclarar quién estuvo, quiénes tuvieron grados de participación, Castillo, pues. es Castillo. Y yo no espero de él que sea un salvavidas de algunos personajes políticos en materia legal. Eso, la justicia, los órganos del derecho del país lo llevarán a su final derrotero. Pero a mí lo que me preocupa... parece como un lenguaje abogadil. Un golpe, justamente por ahí quiero ir. Ajá. Él tiene una responsabilidad como líder, como expresidente, de pararse y asumir sus responsabilidades, y él es el que tiene que aclarar quiénes estuvieron ahí. Pero no las quiere asumir, pues. Este juego de especulación, por eso lo estoy exhortando. Ha instalado una narrativa. Mira, él fue una víctima de la ultraderecha. AMLO lo repite. A ver, ¿no? yo creo que es innegable lo que, por ejemplo, planteó la Comisión Interamericana cuando vino al Perú. ¿no? ¿Qué parte exactamente? No, de lo que se vive en el Perú, de la concentración de medios, que había una persecución judicial, que se estaba judicializando la política. Creo que también hay una gran carga, ¿no? Y te lo dicen en el Congreso algunos personajes, ¿Carga ¿no? de qué? Que son anticomunistas, que están en guerra con el comunismo, y esa narrativa que tampoco ayuda, ¿no? Son fascistas. Creo que ni siquiera han leído lo que es el fascismo, entonces creo que no Son pueden extremistas interpretar. conservadores. Son muy conservadores. Y creo que les resulta fácil la narrativa del anticomunismo para atacar, ¿no? Pero a lo que voy es que eso sí ha existido, y un Congreso que ha querido sacarlo por la buena o lo mala Castillo. Pero no lo sacó. ¿no? Y ese es uno de los... Por eso te digo, fue un suicidio político, porque mira los resultados. ¿Y quién puede, por qué suicidarse políticamente? Él está preso y su familia exiliada. Ya. Es un escenario... No me pongas la voz de pobrecito. No, espera, no voy por ahí. Y entonces... Estoy hablando políticamente. Ya. Él está preso. Él fregó a su familia. Exiliada y el país en manos de la ultraderecha. Porque Dina habrá llegado con nosotros, pero ella se fue para el frente. ¿Qué evidencias tienes de que Dina está en la ultraderecha?
Más ¿Qué es lo que allá está de lo pasando que en las ves. calles? ¿Qué está pasando con las movilizaciones? ¿Tú tienes ¿Qué problemas de está- andar por las calles de Lima? ¿Cómo? ¿Tienes problemas para andar por las calles de Lima? Los peruanos tienen problemas para andar Por ejemplo, ¿en qué ciudades? en todo el país. Yo te diría Apurímac, Ayacucho y Puno. ¿Sí? En este ¿Te momento. parece nomás? No, te estoy diciendo lo que ha pasado hoy día. En Apurímac, el viceministro del MINSA tuvo que irse corriendo porque le tiraron piedras. Ah. En Ayacucho, el ministro de Energía y Minas tuvo que irse porque le tiraron piedras y Sí, pero tuvo en que esas salir zonas que corriendo. ¿Tú avalas refieres? eso? No, no, jamás. Pues el tema, nosotros estamos haciendo hace rato un enorme esfuerzo. Yo se lo he dicho y los colegas del Congreso no me dejarán mentir, Ya. ¿no? No solamente públicamente. Muchas veces me han dicho a mí, ¿por qué no vas a las zonas donde están los conflictos? Ya, Digo, Dina cruzó al frente espérate, siguiendo pero tu déjame- narrativa. Por si tú eso, me acabas de siguiendo tu preguntar, déjame narrativa. terminar ese No, es que pedacito. quiero complementar Solo esa ese partecita pedacito. porque dices que Dina gobierna con la ultraderecha. Es evidente, ¿no? Ya. ¿O no es Pero es evidente? constitucional su mandato. Lo que tú quieras, pero cuando... Te pregunto. ¿Tú tienes democracia? Ajá. ¿Tú tienes democracia? No solamente cuando tienes parlamento, poder judicial, poder ejecutivo, cuando hay cierta independencia de poderes. Tú tienes democracia también en función al valor a la vida que le das, el valor que le das a la vida. Y este es un régimen que en 3 meses no solamente ha asesinado 70 personas, sino que ha herido a más de 1000 personas. De esas Y le está 70 tienes abriendo- que hacer el cálculo de los que y murieron a permíteme, manos permíteme de terminar. los insurgentes. Por Es que dilo supuesto, completo, pues. pero es que no es justo, ¿no es cierto? Acuérdate, que por nuestros los nietos van a estudiar esta historia y Así tiene que es. estar finamente escrita. Exactamente. Hubo insurgentes que yo mataron gente también. Y yo te pido por eso que me dejes terminar para poderte Por favor, pero responder. ese valor es importante, ese ángulo es Siempre. importante. Nosotros, mira, Todito, cuando contarlo el día 1 del gobierno de Dina Boluarte, cuando no habían muertos, y Dina Boluarte me llama por teléfono, yo le digo, tú has cometido un gran error. Ya. Decir que te vas a quedar hasta el ¿Te 26. llamó con confianza? Porque, por supuesto, porque yo a Dina ¿Tenían Boluarte la confianza? conozco desde el 2010 más o menos. Ah, Claro, yo he dado, no sabía yo eso. he dado charlas políticas en su casa. ya. ¿Qué Ella ideología cuando, tenía? ella cuando no fue, no continuó como ministra, ella me llamó por teléfono muy acongojada porque los vicepresidentes no cobran sueldo en este país y me contó un tema hasta personal de salud de un familiar, ¿no? No te puedo creer. Por supuesto. Yo a Dina Boluarte la conozco más de No lo 10 cuentes, años. por favor. ¿Ah? No lo cuentes. No, no lo voy a contar. Pero ¿no? tenía un problema personal. Tenía un problema personal, ¿no? Económico. Y estaba sufriendo mucho por el tema de esa persona a la que ella ayuda. Económico. ¿no? Por supuesto. Ya. Entonces, de la misma manera, Ya. el día que me llama a mí, que yo estaba en Ica, ¿no? Yo le conté, porque igual... ¿Qué hacías en Ica si habían marchas Pues en ese fíjate, momento? no, espérate, del día 8. Te sacaron una foto como que hablando estabas del día 8. veraneando y- Me he olvidado de enseñártelo. Al final del programa te lo voy a enseñar, porque Salías esta foto familiar. muy veraniego, ¿Ya? muy Sí, contento. claro, porque Pero yo... no estabas planificando marchas. Te voy a explicar. A ver. Justo hoy lo hemos visto en la Comisión de Ética. Ya. Mi esposa es paciente oncológica. Y nosotros en todos los ¿En qué veranos, estadio está? en los ¿Es feriados posible largos, que el tratamiento- siempre salimos. Está saliendo bien, gracias a alegro Dios. mucho. Está saliendo bien. Qué bueno. Y Ica Sí, lindo Ica. es un lugar entrañable para nosotros. ¿Por qué? Cuando fuimos promoción de colegio, yo la conozco de esa época, nos hicimos, A tu esposa. sí, nos hicimos enamorados en Ica y yo 20 y pico años después le pedí la mano en Ica. Entonces nosotros no íbamos a las valletas hace años. Yo tengo la foto y te la voy a mostrar al final del programa. No la hago pública porque me parece injusto exponer a mi esposa y a su No, pero menor hijo. te veo enamorado. cuando Muy lo enamorado. cuentas. Yo amo a mi Te esposa. brillan los Entonces, ojos. mira, en algo nos podemos parecer todos, incluso los que estamos en veredas diferentes políticamente hablando. Ajá. Amamos a nuestra familia. Y jamás las pondríamos en peligro de una movilización de una naturaleza como la Ya, que hemos entonces no estabas planeando no es ninguna cierto. marcha. Yo le pedí al señor Otárola, le dije, el día 1, yo hablé con Dina Boluarte, lo dije públicamente, y le dije, yo estoy en Ica con mi esposa y con un menor. Pero tú estabas del lado de Castillo, digamos, y de pronto estabas hablando con la A ver, sucesión y constitucional. te voy a explicar por qué. A ver, El día 7 yo tuiteo que estaba en contra de lo que hizo Castillo. Entonces, ¿cómo voy a pasar no sé, en 12 horas de estar en contra de lo que hizo Castillo a organizar una marcha en contra de Dina Boluarte? Es absurdo, pues, no tiene coherencia, no tiene narrativa. ¿sabes cuál es tu argumento? El golpismo. Y defensor de la democracia que eres, decir, ese señor ha cometido un golpe, lo rechazo. Yo puse que Escribiste en era Twitter. inconstitucional lo que había hecho. Por supuesto. Punto. Y a la hora de la vacancia yo no fui a votar. ¿Ya? Porque me sentí duramente golpeado. ¿No escuchaste nada en Castillo planeando, No. Fíjate que cuando, cavilando, cuando diciendo, se comenta la ¿cómo hago para posibilidad, cerrar este Jaime, congreso? Y te lo cuento en confianza, Ya. ¿sí? Porque lo escucha el país. Cuando escucho que había la posibilidad de presentar una segunda cuestión de confianza, ¿Qué dijiste? yo le dije al presidente, no lo haga.
Pero la otra vez dijiste pelotudeces democráticas, Pero, ¿qué cambiaste. tiene que ver eso con lo que estamos hablando ahorita? Es que le dijiste a la gente. ¿Pero qué estamos hablando ahorita? Una confianza, no le dos bajes, confianzas. No le bajes, pero no le bajes, eso no tiene nada que ver. Pero te y estoy no es cierto citando lo a que ti. estás diciendo. Pero eso no es cierto, Yo porque te escuché. eso fue en otro momento Ya. antes de las elecciones. Ya. Pero Ale- lo de 1 o 2, como Pero eso si es fuese la canción constitucional, de pues. Pero la eso- profecía. Perdóname, pero eso es constitucional. Si tú le niegas la confianza empujabas, pues, dos veces... empujabas un cierre del Congreso. Pero dentro de los marcos ¿Sí o constitucionales. no? Decías, Congreso Dentro de los golpista, marcos derechista. constitucionales. A ver, despacito para entendernos, porque si no vamos a gritarnos lo que tú dijiste y lo que yo dije si quieres. ¿Ah? No. Esta ¿Por qué? entrevista No, se nadie convierte está en cualquier otra gritando, cosa. estamos en do. A lo que voy Estamos en 2. es que cuando se plantea la segunda, con la posibilidad de una segunda cuestión de confianza, yo le dije al presidente, no lo hagan. No lo hagan. ¿Por qué? Maduraste políticamente. Por supuesto, o tú no has madurado como periodista. imagínate, Imagínate, cada ¿no? día, cada día. Uno cuando ya tiene O sea, de lo que dijiste, responsabilidad... una está- confianza, 2 confianzas, eso ya no. Ahora le decías más bien, ¿Por no qué? presente Porque había usted. costado mucho en el Parlamento. Yo le dije en broma al principio de la gestión al presidente, somos Esparta en el Congreso. Hay una oposición Esparta. evidentemente vacadora, evidentemente Pero no vacadora. creías en las denuncias por corrupción. ¿Qué es parte? Pero vamos por partes. Si tú me vas a interrumpir en cada respuesta, la verdad que no le veo mucho sentido a la No, entrevista. Estoy pero es un tratando de diálogo contarte picado. las cosas que Es han... el estelar de Ah, ya. la noche, El entonces... cafecito, tal vez. ¿Cafecito quieres? No, digo, será el cafecito. Tráigale un cafecito. No, es agua, mira. Ya estamos iguales. Estamos entonces. iguales. A lo que voy, salud. A lo que voy es... Yo me opuse porque el sábado anterior hubo una votación en el Congreso para que esa primera cuestión de confianza vaya al TC, recordarás. Sí. Y la votación fue brutal, fue 100 y pico, creo, a 5 que votamos en contra que vaya al TC. Ya. Y yo le dije al presidente, le escribí, vea la votación, usted está espantando a ese sector que nosotros teníamos. Oye, pero eres que- un buen asesor. Pésimo. Eras un buen asesor. Pésimo, creo, porque no me pero hacían caso. ¿por qué no te hacía caso? Ahora comentaba con uno de los invitados tuyos, le hacía acordar esa película que tú has debido ver, Rommel, el zorro del desierto. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y te acuerdas que Hitler trae a Rommel, Sí. lo saca del frente oriental y lo lleva al frente occidental. Correcto. Y al final le dice, sobre tus manos encargo la defensa de Alemania, ¿no? Ya. Al final el Führer lo pasea a Rommel, que al final tiene que decir, Era el bueno, la Führer. verdad... Ya, ¿qué viene esto? No, lo que le dice Rommel dice, o sea, ya no puedo hablar con él porque la verdad, yo llego a la conclusión, dice Rommel, de que él escucha al último con el que conversa en el día. Comparaba a Castillo con el No, con un hecho histórico. Con un hecho histórico, ¿no? A mí me pasaba igual. Es con inconsciente Castillo. eso, ¿eh? No, imagínate. En la vida, yo Bueno, pero yo fue un no dictador. yo no creo. De 90 minutos. No, estamos hablando de ¿No? un ejemplo histórico. Creo que eso también es bueno en el supuesto. momento de los debates, ¿no? No, A veces claro. estamos en la menudencia política que no Es permite la gran elevar. referencia. Yo creo que es necesario aclarar muchas cosas acá, ¿no? Y por ejemplo, yo te hago esta referencia porque yo sí sentí cierto cansancio cada vez que hablaba ya con Pedro, ¿no? Porque hablábamos de temas, por ejemplo, ¿no? Yo le planteaba, presidente, efectivamente viene un boom de inversiones en teoría mineras, yo le decía, presidente, eso se convierte en una gran posibilidad para el país si le metemos el plus de ¿Crees la en industrialización la toda la vida inversión y por formación de minera izquierda. formal? Pero, perdóname, No, tú no, es que es revísame. una novedad. No, para ti será una novedad. No, para tus amiguitos de la DBA. Repítelo. Pero, a ver, la O sea, industrialización ¿tú del crees país en la es una inversión? cuestión de derechas? No, hombre. Pero No, es no, que la que la industrialización del país izquierda es ha una- marchado en los últimos años contra la inversión minera formal. ¿Te puedo dar una explicación de eso? Pero yo te doy una explicación A ver, antes. ya, verdad. Han marchado contra Tía María. No estamos evaluando cada proyecto, te digo, ¿no? La izquierda ha participado Tía María, Yanacocha, Conga, ahora Sí, con... todos, en el corredor fin, minero, ya. las Pero, bambas a ver, y todo yo lo te digo demás. una cosa- ¿Tú crees en todo eso? A ver, yo te voy a decir una cosa que creo. Te voy a decir que creo. Ya. Creo que en el Perú el concepto de minería está muy venido abajo por la corrupción, por el saqueo de los minerales y por la destrucción. El saqueo de minerales, ¿cómo ¿Por lo, qué? cómo lo Porque pruebas? cuando tú hablas con un país, por ejemplo, desarrollado como Corea del Sur, Ya, ¿ya? Los coreanos del sur son los segundos productores de hierro sí. y no tienen mineral. O sea, le Nosotros exportan y, sus y se- metales. y dan trabajo allá. ¿A dónde Entonces, lo exportan? No, lo traen de los países que producen el hierro Nosotros, la materia prima. y ellos le dan trabajo a su gente. Tú quieres Y yo saltar quiero a que un la segundo industrialización nivel. se dé en el Perú. Ese debate está hace 15 años. Pero no se hace nadie por le qué. hace caso. ¿Y sabes por qué no se hace? Te voy a decir por qué. A ver. Porque hay un minúsculo grupo de operadores económicos que lo único que les interesa es rematar los recursos naturales. Ya. Y están ¿Y todos? los procesos de corrupción. ¿Todos? ¿Ah? ¿Todos?
en su gran mayoría, ¿no? Si no, no habría tanto presidente procesado y con tanta cosa. Pero a lo Sí, que voy, sí. a lo que voy. A ver. La industrialización no se puede hacer de parte del Estado solamente. El Estado tiene que acompañar, ayudar, dar facilidades. Pero sí necesitamos inversión privada, claro. Ahora, ¿No insistes en los cambios constitucionales? En el tema de la Asamblea. ¿En la Asamblea? Pero claro. Pero no es el momento, Pero claro, ¿no? a ver, vamos a entender una cosa porque... Ya, pero no es el momento. Yo me estaba digo, riendo ¿no? porque acá le han hecho examen de Constitución a varios. No, ¿cómo va a ser examen? Imagínate, yo no soy profesor de Espérate, nada, espérate. no digas eso. Y a la derecha también podríamos hacer el examen de Constitución y no entienden nada. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Que un proceso constituyente, Jaime, creo que tú lo sabes bien, es un proceso de reinvención del país. Vamos a hacer una pausa, tenemos la segunda parte y vamos a hablar de lleno de la Asamblea Constituyente o la reforma constitucional. Perfecto. O nada. Yo creo Ajá. que yo me voy por la reforma constitucional. Te adelanto. Es tu opinión y Esto es valiosa. octavo mandamiento. En este momento de crisis, en este momento en el que la presidenta está tratando de conseguir legitimidad y la situación del clima parece haberle dado un espaldarazo y oxígeno, ¿crees que en este momento debemos sumergirnos, meternos a una asamblea constituyente? ¿No es mejor esperar? ¿No es mejor decirle a la gente, esto es lo que existe y esto es lo que quiero cambiar, de una forma ordenada para no repetir lo que está pasando Chile? A ver, yo creo que es ya impostergable el tema de la Asamblea Constituyente y no estamos diciendo que se haga mañana. Lo que yo he dicho hasta en el hemiciclo en alguna oportunidad es que tenemos que prepararnos para la Asamblea Constituyente. Es decir, que tanto la izquierda, la derecha, los independientes, los de centro, como se quieran llamar, tienen que prepararse para sentarse y tener una discusión histórica sobre el destino del país. ¿Por qué? Podemos tener discusiones... ¿Por qué esa discusión? Mira, puedo basarme en temas... Dame un que- tema, que dame son- uno, un argumento. Déjame, pero tú sabes que es un poquito de discurso largo cuando Tienes me que editarte cortan un es- poquito para... Por el Pero que- tiempo, pues, por el tiempo. Emil eso Cayó no, viene muchas y me va... entrevistas. Muchas Emil entrevistas. Cayó viene y me va A lo que colgar de voy la es antena. que todos estamos de acuerdo que la crisis es histórica y prolongada hace mucho Sí. tiempo. Otros te van a decir que esta Constitución sirvió mucho y otros te van a decir que fue como fue. ¿Tú crees hecha en que esta dictadura, Constitución que ha fue- no, no, servido fíjate, para el avance del país? Yo creo que no. Yo creo que se Nada. desaprovechó, perdóname, yo creo que se desaprovechó históricamente la posibilidad del Perú de poner en la vitrina mundial los minerales y sacarle el plus, por ejemplo, de la industrialización. Si hoy hubiésemos hecho eso, Ya. si Fujimori no hubiese desmantelado lo poco que teníamos Ya. como industria nacional, este sería otro país y habría cosas que agradecerles, pero no se hizo. ¿Sabes por qué? Ajá. Por el apuro de la clase política, el apuro de un sector empresarial de vender el país. Y es la historia del Perú. Tú dices nos que han pasó con vendido el nos pasó con país. el caucho, nos pasó Pero, con la Guillermo caña de azúcar, Bermejo, nos pasó con a ver, los pozos no, petroleros no. y nos pasa con los ¿Cuánto minerales. acabó el 90 con García Los 80, los 80. la pobreza? ¿Cuáles eran los niveles de pobreza Perdóname, pero lo en de 1990? García, es como si comparáramos a un... Es que ¿no? eso fue el gobierno, el último gobierno estatista que tenía muchas empresas ojo, pero estatales ser estatista y que no es tus ser de ex izquierda. correligionarios de Perú Libre defienden a rajatabla. Pero eso pregunta de los de Perú Libre. Pero eran tus camaradas. Yo no me voy a involucrar en una discusión. ¿Quieres cambiar la en economía, función a los sí o otros. no? Yo quiero potenciar la economía. Y la única manera Uy, he generar sentido que le trabajo- estoy hablando a un candidato presidencial. Estoy... Ahorita. Ah, Lo que necesitamos... tú quieres ser presidente. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de inscribir partido Ya. para... Pero ¿no crees que tienes sea. muchos anticuerpos? ¿Seguro? Porque defiendes a Maduro, A ver, mira, te voy a decir defiendes a una cosa. Ortega. Dime la verdad. ¿Quieres discutir de política internacional? No, quiero que me respondas nada Yo más. creo en el derecho... Si quieres ser presidente, que yo plantea tengo que las evaluarte. Naciones Unidas de la autodeterminación de los pueblos. Te voy a dar un ejemplo. Si la me autodeterminación. si me permites un comentario cortísimo, Ya. debido al tiempo. A ver. Nosotros tenemos relaciones con Arabia Saudita, ¿no es cierto? ¿En Arabia Saudita hay democracia? No hay democracia. No, pues. No hay, pues. Y Y entonces- tenemos muy buenas relaciones con ellos. Ya. ¿Nos metemos en la política interna de Arabia Saudita? No. Nosotros tenemos relaciones con el Reino de España y con el Reino de Inglaterra, que tienen reyes, perdóname. ¿Crees que Maduro cuando hay es una un crisis dictador? política, que cuando hay una crisis Has dicho que política- Arabia es una dictadura, Venezuela es una dictadura. No. Ah, No. No. no te pases. Pero bueno, no estamos de acuerdo. ¿Ortega es una dictadura? No. 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 ¿En serio? Sí, es mi Guillermo punto de vista. Bermejo. Yo no estoy aquí, como creen algunos, buscando adeptos. Yo te digo lo que pienso. No, claro. Yo no oculto lo que Claro, pienso. Yo soy una persona muy directa. Pero eso te va a Y perseguir estoy- porque pero- un dictador, pero perdóname, sea de derechas eh, o de izquierdas, no se defiende. ¿Estados Unidos tiene democracia? ¿Que no la tiene? Te pregunto. No sabía, no, es que no te sabía. pregunto, yo quiero saber si Yo para veo ti- un sistema democrático. ¿Sí? Sí. Donde gana el que menos votos saca.
Sí, es un sistema indirecto. Ah, fíjate, pero nosotros no lo cuestionamos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Ah. Porque es un problema de Estados Unidos, pues un Ya. problema de Ya. Nicaragua, pues un Una problema de votación Venezuela. indirecta creada por los padres Donde fundadores gana- de los Estados donde gana Unidos, George el que Washington saca a la cabeza, 5 millones menos de votos. pero no Saca significa, 5 millones menos de no votos y significa ganas una que elección. la gente en 5 la calle millones. tenga que comprar, por ejemplo, en Venezuela, por el amor de Cristo, Vamos a venezolanizar la discusión. 104 Oye, bolívares. hay 40, ¿Cuánto es hay eso? 40 millones de 4 pobres en Estados dólares. Unidos. 40 millones de pobres en Estados Unidos. Ya, entonces, y eso va a determinar la política de Podría nosotros yo, acá. O sea, ¿no? nosotros vamos, Te deben vamos a haber funcionar. dicho una cosa que me parece incómoda, innecesaria, pero yo veo que tú no reconoces que Maduro es un dictador, entonces eso me preocupa mucho. Pero está bien, pero Porque te gustaría podemos tener instalar un diferencias. régimen como el de Maduro No, aquí. pues mira, yo estuve en Venezuela Ya. 2 años. En la democrática República Sí, y claro, Bolivariana que Venezuela. donde miles de colombianos Eso se te va a exilian, perseguir. te contaré, durante los ¿Cuántos? procesos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí. Decenas de miles de colombianos se han exiliado en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por Revisa. Petro? ¿O por qué? Perdóname, estamos hablando de 2014, cuando los amiguitos le decían demócrata a un presidente como Uribe, que andaba con una sierra eléctrica matando medio Colombia. Y ahí sí miramos para otro lado, ¿no? O sea, ¿Cuándo agarró 250 la mil, sierra eléctrica? 250 ¿Y tú crees así que le yo llaman voy a a defender Uribe, eso? el presidente de la sierra eléctrica. no ¿Alguna me- vez no me alguien mires dijo algo que sobre lo que pasa en defienda- Colombia? 250.000 muertos en Colombia, Ya. asesinados por paramilitares como el Grupo Colina, pero por 1000. Ajá. Y no le ¿Y los decían dictadura desaparecidos a en Colombia. Venezuela te parece Nunca, no. chévere? Que se investigue. Mira, en Venezuela yo te lo voy a decir. Los opositores han perseguidos habido, por Ortega, a diferencia chévere. de lo que pasa aquí. Ortega. A diferencia de lo que pasa aquí, la policía cuando ha masacrado, el cuando ha masacrado Stalin caribeño. Mira, yo creo que no podemos caricaturizar esta discusión. Me parece, de verdad, yo contigo tengo mucha No, pero ¿cómo me vas a decir cercanía que para Ortega poder es un debatir. demócrata? ¿Y por qué es un dictador? ¿No has visto cómo persigue a la gente? ¿A quién ¿No has visto? qué proceso electoral se han Gente que tirado tiene que en salir del país Nicaragua? exiliada. Y de aquí no. Guillermo Bermejo. Y de aquí no. Ah. Y de aquí no. Hoy no hay gente que quisiera salir. Una comparación no es una respuesta. Perdóname, no, Te sí estoy es una hablando respuesta completamente porque de Nicaragua. la democracia, Evades la ¿sabes qué pregunta. pasa con la democracia? Ya. La democracia no es un artículo de lujo. La democracia se construye. Pero se Ortega la fortalece. construye. Pregúntale a los nicaragüenses que votan No, por no, él. te pues. pregunto a ti. Pregúntale a los venezolanos que ¿Ortega votan por construye? él. Mira, te voy a contar una cosa que yo he visto en Nicaragua. Te voy a contar una cosa que he visto en Nicaragua. Ya. Un hospital del tamaño del que tenemos aquí en Jesús María, del Rebagliati. Ya. ¿Sabes en qué tiempo se hizo? Wow, excelente. ¿Sabes en qué tiempo se hizo? ¿En qué tiempo? 3 años, con Ya. pandemia incluida. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque la hacen de Estado a Estado. Voten por Ortega. Porque se mete naciones. No, espérate. No me pongas en ese carril porque creo que es injusto, ¿no? Porque sea, te digo, tú también crees en para Bukele. si para ti, En Bukele también crees. Si para ti Es que en Estados quiere Unidos ser hay democracia, presidente. yo te pregunto a ti, si a Quiere ti te ser parece normal que un presidente. gobierno como el de Estados Unidos se vaya por Medio Oriente y mate 7 millones de defiendes a personas Ortega. y crees que hay democracia en Estados Entonces, Unidos. Según tú, Ah, eso es ya, democrático. ya sé. Según tú, eso es Nosotros democrático. matamos menos. ¿Ah? ¿Quién? Nosotros. Tus ídolos. O sea, mi Ortega, opinión sobre lo que Maduro. pasa en Sri Lanka o en la India tiene que ver con lo que va a pasar Pues en el Perú. Venezuela está vinculada a No nosotros. me parece serio, ¿no? No me parece serio. No me parece serio que te vayas tan lejos en el globo cuando hay que mirar ya, acá o sea, nomás. Venezuela. Si más cerca preocupa más. Por supuesto. Ah, mira tú. Porque ¿sabes qué? Te ¿Sí? cuento. A ver, cuéntame. El 9 de diciembre de 1824 se independizó la América toda, gracias a una gestión Por del supuesto que Ejército sí. Libertador. A Simón Y el Bolívar. ejército, el del otro lado, El tenía invasor, dilo peruanos, completo. tenía peruanos criollos que defendían a la corona española. Por supuesto, Esa y es eso- la eso- gran es una- sinrazón así es. de nuestra Fíjate, república. fíjate, Pero ahí Venezuela y estamos de acuerdo. nosotros nos Ahí- independizamos ahí juntos. estamos de acuerdo. Con a la Arabia clase no. dominante de este país, a la clase dominante de este país no le interesaba la independencia por Ajá. historia, no les importaba. Estaban más cómodos siendo realistas porque el virreinato en el Perú vivía a costas de las demás capitales. Esa también es parte de nuestra Yo historia. creo, honestamente, Entonces, con la, vamos, estima que te tengo, como ves, acá está el señor Emil Cayó esperándonos, son las 9:59. No, sino que hay que cumplir un horario, está pues, bien, ¿no? está bien. Entonces, Pero no, a mí me parece yo te sugiero, que como yo con te todo cariño, con sugiero, todo respeto, como digamos, no caricaturicemos un las- joven, yo no ¿no? me voy a Somos de asumir. la misma generación, no puedes creer en dictadores, sean de izquierda o sean de derecha. Yo Tú creo en condenas modelos. y dices, Estados Unidos es una dictadura porque tiene voto indirecto. No, pero Venezuela todo muy bien. no, todo muy pero bien, Ortega pero todo perdóname, muy yo he bien. negado los problemas de Venezuela, nunca. Pero has dicho que es una Jamás. democracia.
Porque si ¿Dónde tiene un está la sistema evidencia de la electoral democracia? donde... Tiene un donde- Congreso y que va- lo y cuestiona va al centro Maduro. Carter, y certifica las elecciones en Venezuela. El centro Carter. No, las elecciones no, la, Ah, no, la eso es vida otra cosa. cotidiana. Pero yo tengo no, que pero usted respetar, habla del mismo pero tienes que país. respetar, no meterte en otros países, así como ahora reclaman ¿Para qué de te que metes AMLO en no Estados opine Unidos, aquí, entonces? de que Petro no opine aquí. Pero nos no- vincula. pero no, Nos vincula. O sea, se mete con ¿Y nosotros tú y crees que dice el algo en mundo- lo que tú crees que no es cierto. ¿Tú crees que el mundo no está viendo la masacre que hay en el Perú? ¿Tú crees que el mundo es tonto, que no se da cuenta Por que acá se está eso es persiguiendo gente? importante que otros gobiernos nos evalúen. Y cuando te digo a ti que evalúes a Venezuela, dices que es una democracia. Hizo 9001 Bermejo. Pero espérate un ratito. No, pues. Hay elecciones, tienen un modelo diferente al nuestro, como la mayoría de los países tienen modelos diferentes a los nuestros. Sí. El Perú no tiene que ir por el derrotero ni de los gringos, ni de los chinos, ni de los venezolanos, ni de los colombianos. Tiene que hacer su propio derrotero. Y por eso Pero te estoy tú diciendo, dices que Venezuela es necesitamos una una democracia. asamblea constituyente Tú dices que donde Nicaragua se va a es aplicar una la democracia democracia. en el Perú. Así de sencillo. así de Guillermo claro. Bermejo, congresista de Perú Democrático. Creo que esta conversación da para segunda parte, así que Nos la debemos. evaluaremos. Pero con más tiempo, pues. Yo creo que sí, podemos hacer una segunda parte. Pero escúchame, ¿Aceptas? ¿y qué te parece si separamos los temas internos que queremos del país y de los temas externos? Te con cuento tranquilidad, una cosa, digamos, sin ganas de parte ganarte de la ni de perder. ¿ah? independencia, parte de la independencia periodística es que yo no comparto mis temas con nadie, ni aquí ni afuera. Entonces, las preguntas serán las que vengan. Y de hecho viene un hilo narrativo, tengo que cortar. Está el señor, mira, con la soga me va a cortar, me va a Perfecto. colgar la antena. Nos la cortamos Gracias. para después. Viene, ¿cómo es? La cortamos. La cortamos para después. Guillermo. Desaznó a Chincha. Guillermo Bermejo cuadró al pseudoperiodista Jaime Chincha y le dio tantas reprimendas que le hicieron llorar en una entrevista en la que puntualizó que no estaba de acuerdo con las acciones del entonces presidente Pedro Castillo, quien intentó cerrar el Congreso para defender los intereses del pueblo peruano, pero que el gobierno corrupto de la genocida Dina Boluarte solo está interesado en rematar recursos de nuestro país y llenarse los bolsillos del dinero mientras el pueblo peruano sigue luchando por un cambio. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Guillermo Bermejo? ¿Crees que Dina la asesina seguirá matando peruanos para perpetrarse en el poder? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.